Quiero continuar el tema del miércoles acerca de la intercesión en el trono, ¿sí? Vimos cosas importantes. Amén. Y hablamos el miércoles acerca de la locación de la oración, o sea, ¿dónde oramos? ¿Sí? Hoy día quiero hablar acerca de orando en la sala del trono, pero tiene relación de lo mismo, ¿sí? Orando en la sala del trono. Es Hebreos 4:16, es un pasaje muy importante, que nosotros quizás lo vimos como muy distante el pasaje. A mí me da esa impresión, que lo miramos por mucho tiempo, lo vimos así como un pasaje muy distante, como que no era para nosotros, pero en realidad es un pasaje tremendo y que nos hace una invitación. ¿Amén? ¿Están acá? No se distraiga, deje que los niños jueguen o corran por ahí, que ellos son de bendición y no de distracción. Amén. Nos distraemos más nosotros que ellos. ¿Sí? Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Sí? ¿Está ahí? ¿O no? Bueno, de paso apague su celular. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Sí? ¿Para qué nos invita el apóstol Pablo a acercarnos confiadamente al trono de la gracia? Porque es allí donde alcanzamos. ¿Ah? Mire, póngale la mano en el hombro al que está a su lado, dígale: bueno harías si te lo aprendes de memoria. Ah, ¿cómo dice? Para el oportuno socorro, hallamos gracia y oportuno socorro. Amén. O sea que fíjate que este pasaje no nos está invitando solamente a acercarnos a Dios a agradecer, sino cuando necesitamos gracia y el socorro y la misericordia de Dios. Entonces, por eso Pablo dice: acerquémonos confiadamente al trono, porque en ese trono está Dios, nuestro Padre, pero como juez para hacernos justicia. O sea que cuando tú y yo necesitamos, debemos de acudir al trono de la gracia. Amén, fue de lo que hablé el miércoles. Cuando tú quieres agradecer al Señor, ¿a dónde vas? ¿Ah? Cuando queremos agradecerle al Señor, cuando queremos derramar nuestra alma delante de Él, ¿a dónde vamos? A ver, voy a predicar de nuevo. Mire, cuando la gente se convierte a Cristo y tú le tomas su confesión de fe y tú oras por ellos y los traes a Cristo, ¿a dónde lo hacemos? ¿En el atrio? En el altar del sacrificio, que es la cruz de Cristo. Amén. Allí está toda oración de confesión de todos nosotros cuando vinimos al Señor. Pero cuando tú y yo vamos al Señor para agradecerlo por situaciones nuestras, ¿a dónde vamos? Vamos al altar del incienso. Allí van nuestras oraciones en Cristo y suben delante del Señor. Pero cuando necesitamos el oportuno socorro, cuando necesitamos misericordia, entonces entramos a la sala del trono. Es allí donde Pablo está diciendo: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, porque allí está el propiciatorio, o propiciatorio es lo mismo que trono de la gracia. Así que cuando usted escuche propiciatorio, es el trono de la gracia. ¿Por qué se llama propiciatorio? Porque allí Dios es propicio a nuestros pecados. Amén. Es desde allí donde Dios responde, nos perdona o da sentencia favorable
para nuestras vidas y acalla la voz del diablo. Amén. Anula las demandas que el diablo ha hecho en tu contra. Así que debemos de acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Amén. Entonces, orando en la sala del trono, mira, cada vez que vamos a interceder por otros, tenemos que entrar al lugar santísimo. ¿No es lo que hacía el sacerdote? Pero fíjate, el sumo sacerdote en el antiguo pacto lo hacía solo una vez al año, cuando estaban en el día de la expiación. Pero cuando tú y yo vamos a interceder por otros, debemos de entrar al lugar santísimo y allí, frente al trono de la gracia, presentar nuestra intercesión en el trono de la gracia. ¿Amén? ¿Trajo cuaderno? ¿Trajo lápiz? Así que mira, voy a repetir esto que dije el miércoles, cuando intercedemos, oramos en la sala del trono. Cuando intercedemos, estamos cara a cara frente a Dios. Cuando intercedemos, lo hacemos frente al juez de todo el universo. Cuando intercedemos, lo hacemos a favor de aquellos que estamos representando. Porque eres un intercesor. Amén. Cuando intercedemos, lo hacemos en contra del acusador y adversario, invocando contra él y demandándole ante el juez supremo, que es Dios. Todo esto ocurre literalmente en el ámbito del tribunal de Dios. Amén. Cuando tú y yo vamos delante de Él por otros, entonces todo esto que acabo de mencionar ocurre delante del trono o del tribunal de Dios, en el ámbito del tribunal de Dios. Ahora, mira, hay 4 razones. ¿Sabes lo que estoy haciendo? Porque yo me quiero meter luego en otro tema, no hoy día, sino que en los días posteriores, pero estoy poniendo una base firme para que usted entienda por qué hacemos todas estas cosas. ¿Sí? Así que mira, hay 4 razones que nos habilitan como intercesores ante el tribunal de Dios. Amén. 4 razones que nos habilitan como intercesores ante el tribunal de Dios, ¿verdad? Que es allí donde tenemos, o estas cosas nos dan el derecho legal de interceder por otros. Voy a hacer algo que he dicho siempre y que he entendido que así es y que usted también tiene que entenderlo. Todo el mundo espiritual se mueve en base a legalidad. Patito, parece que te buscan afuera. Todo el mundo espiritual se mueve en base a legalidad. Amén. ¿Usted entendió por qué Cristo tuvo que venir? Yo hablaba el miércoles de la justicia de Dios, cuando nuestra intercesión se alinea con la justicia de Dios. ¿Qué dice la justicia de Dios acerca del pecado? Porque nosotros pensamos que pecamos y nos arrepentimos y Dios perdona nuestro pecado. Y eso es así. Pero ¿sabe por qué Dios perdona nuestro pecado? Ya sucedió. Ya Dios castigó todo nuestro pecado pasado, presente y futuro. ¿Dónde? En la crúzole. Amén. Ya el problema del pecado está resuelto, legalmente hablando. Amén. Ahora, entendamos esto. Hay una realidad celestial y hay una realidad terrenal. En la realidad celestial, el Señor ya resolvió todo el problema del pecado para usted y para mí. Pero hay una realidad terrenal donde tú y yo tenemos que resolver cosas. Mira, ¿cómo es esto? El apóstol Pablo dice, a los que antes conoció, a estos también llamó. A los que antes conoció, a estos también predestinó. A estos también justificó. A estos también glorificó. ¿Está hablando en tiempo? ¿En qué tiempo está hablando el apóstol Pablo? Tiempo pasado. ¿Y usted y yo hemos sido glorificados, no? Todavía no. En el
en el ámbito terrenal. En la realidad terrenal todavía no. Pero en la realidad celestial ya fuimos glorificados. ¿Entiende? Nuestras iniquidades, ¿las llevó o no las llevó Cristo? En el ámbito celestial o en la realidad celestial, sí, pero hay una realidad terrenal en que tú y yo tenemos que, es como apretar el interruptor para que eso se ejecute sobre nuestras vidas. Entonces, no pierda de vista que hay una realidad celestial y una terrenal. Entonces, ¿cómo opera la justicia de Dios? Dios siempre tiene, según su justicia, que castigar el pecado. Por eso Pablo dice que en otro tiempo usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ahora vivimos y hemos sido liberados del pecado. ¿Por qué? Porque Cristo murió en la cruz y el Padre cargó sobre sí todo nuestro pecado. Anuló el acta de los decretos contra nosotros y que nos era contraria y la clavó en la cruz. Así que el diablo ya no tiene más autoridad sobre nosotros. Yo no sé cuántos creen eso. Amén. Así que él anuló todo eso. Por eso dice Hebreos 2:14. ¿Qué dice Hebreos 2:14? Y él mismo participó de carne y sangre. Claro, dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, así también él participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es a Satanás el diablo. Amén. Así que en la realidad celestial ya el diablo está juzgado, ya está todo en la realidad celestial. Entonces mira, ¿cómo funciona la justicia de Dios? Siempre tiene que juzgar el pecado. Por eso el Señor dijo, o Pablo dijo, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Cristo se puso por nosotros. Él dijo, Padre, yo voy a morir por ellos. Yo voy a morir por la Sole. Yo voy a morir por la Magdalena. Yo voy a morir por el Daniel. Yo voy a morir por la Prisi. Yo voy a morir por la Catherine. Yo voy a morir por Marcos. ¿Entiende? Porque Dios tenía que castigar el pecado. Entonces murió Cristo por nuestros pecados. Entonces ya no tengo que morir yo. ¿Por qué? Porque ya el Señor castigó todo mi pecado en la cruz. Él derramó su sangre. Hemos dicho todas estas semanas, ¿por qué la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel? ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo, mira, cuando Caín mató a Abel, la sangre de Abel habló. Es que esto, cuando tú entiendes esto en el mundo espiritual es tremendo. Porque la sangre de Abel, y no solamente la de Abel, sino la de los justos, clama. Desde la tierra, dijo Dios. Pero le dijo a Caín, la sangre de tu hermano clama a mí por venganza. O sea, para que Dios vengara su vida. Pero la sangre de Cristo no clama por venganza, por eso es superior a la de Abel y habla mejor que la de Abel, porque la sangre de Cristo está ahí, en el trono de la gracia, y no clama por venganza, sino por perdón. Así que cuando Elenita pecó y se arrepiente y vaya arriba, la sangre dice, Padre, tienes el derecho legal de perdonarla porque Cristo derramó su sangre. Así que tienes legalidad para perdonar a Elena. Entonces la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel porque habla por perdón y justicia, por misericordia. ¿Entiende? Así que cuando tú estás ahí delante del trono y el diablo ha presentado una causa y tú estás allí haciendo una contrademanda en la sala del trono, la sangre habla. Amén.
y tú dices, Señor, yo me arrepentí o me estoy arrepintiendo por otros, y la sangre le dice al Padre, tú tienes que perdonarla, tú tienes que anular el juicio del diablo, tú tienes que dictaminar a favor de ella o de él, porque Cristo murió y derramó su sangre. Y esa sangre te dio, Padre, el derecho legal para que tú lo perdones, para que tú des una sentencia favorable, para que tú lo prosperes. Porque usted cree que vamos solamente al trono para interceder por otro. También vamos a la sala del trono para pedir por nuestra prosperidad. Cuando el diablo tiene amarrada nuestra economía, y si tú has sido fiel, tú puedes ir por ti mismo a reclamar. Porque Cristo, mira, esto es interesante, me fui totalmente del tema, pero no me he ido del tema. Porque estamos en la sala del trono, ¿no? Cuando Adán y Eva pecaron, el Señor le dijo a Adán, la tierra será maldecida por tu causa. Y ella te va a producir solo espinos o cardos y espinos. O sea, nada. Por eso cuando Cristo murió, ¿qué le pusieron en su cabeza? Una corona de... ¿Qué estaba declarando Jesús y el Padre al mundo espiritual? Que Cristo estaba tomando la maldición económica sobre sí mismo. Amén. Así que tú ya no estás bajo maldición económica, sino que Cristo liberó tu economía también para ti. Wow, los veo súper entusiasmados. Señor. Entonces, cuando estamos en el trono de la gracia, mira, usted tiene que entender, hermano, que cada vez que vamos ahí, nosotros tenemos dos intercesores. No tenemos uno. Porque al Espíritu Santo se le llama el Paracletos. Y dice Pablo, es quien intercede por ustedes. Cuando ustedes no saben cómo orar, Él intercede. Así que el Espíritu Santo está aquí en la tierra con nosotros, intercediendo desde acá hacia allá. Pero allá arriba, dice Hebreos 7:25, hablando de Cristo, que Cristo está a la diestra del Padre y está en el trono viviendo, dice así, viviendo siempre, dice, para interceder por ellos, por nosotros. Así que también se le llama a Cristo el Paracletos. Así que tú tienes dos, a falta de uno, tenemos dos intercesores, más la sangre de Cristo, que habla y que pide perdón. Aleluya. Todo eso sucede en el trono. Amén. Y hay una nube de testigos. Amén. Que de los espíritus de los justos hechos perfectos. Pero si le largo algo aquí, les voy a volar los sesos. Prefiero Solo voy a decir una cosa. Si tú has sido una persona de testimonio en esta vida justa, aquí, y tú fuiste justo y te guardaste para el Señor, y menospreciaste tu vida y la entregaste para Cristo y viviste para Él, cuando tú vayas allá, Dios te honra. Así lo dice el libro de Hebreos. Dios te honra y te da un lugar en el trono para que tú atestigües por los que están acá. Hay muchos que han muerto y que están allá. Por ejemplo, Job, Daniel, Ezequiel. Amén. ¿Qué recompensa? Usted dice, bueno, ¿y si el Señor ya nos salvó, ¿para qué seguir siendo tan justo? Si muero me voy a salvar igual, si me porto mal me voy a salvar igual. Pero te vas a perder tremendas recompensas, hermano. Aleluya. Cada vez que nosotros estamos aquí y oramos y adoramos al Señor, subimos a su presencia. O cada vez que tú vas al trono, te acercaste a muchas cosas. Entre ellos a Sión, que es donde está el trono, en la Sión espiritual. Amén. Y a
santas decenas de millares de ángeles y a los espíritus de los justos hechos perfectos que están atestiguando por ti también. Aleluya. Hay una gran nube de testigos. Aleluya. Ya me están mirando raro, así que lo voy a dejar hasta ahí porque ya vamos a hablar de eso, ¿sí? Entonces, mira, hay 4 razones que nos habilitan como intercesores ante el tribunal de Dios y que es allí donde tenemos nuestro derecho de interceder por otros, ¿sí? Amén. Porque quizás usted pueda pensar, bueno, el pastor está hablando y es que a lo mejor algunos solamente pueden entrar al trono de la gracia e interceder por otros. Porque es como que se nos cerró esto de, los intercesores son unos pocos. Pero el apóstol Pablo nos está diciendo a todos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Todos podemos ir y estar en la sala del trono delante del juez de toda la tierra. Amén. Entonces, entendamos esto, hay cosas que nos habilitan. Amén. En el antiguo pacto no estaba habilitado para todos. Amén. ¿Están acá? No estaba habilitado para todos, solamente el sumo sacerdote podía entrar. Y una vez al año. Pero hoy todos estamos habilitados. Amén. Otra cosa es que usted no entienda y no vaya ya cada vez que necesita gracia, misericordia y el oportuno socorro. Mira, ¿en qué se basa nuestra autoridad para poder interceder por otros? Esta es una cuestión extremadamente importante, pues si no estamos autorizados para entrar al tribunal de Dios, ni empoderados para presentar a otros, ¿cómo podríamos ser aceptados allí por Dios? Ahora mira, dije yo hace un ratito atrás que el mundo espiritual, o en el mundo espiritual, gracias mi hermana, en el mundo espiritual todo se rige por la justicia de Dios y la legalidad de las cosas. Fíjate, aún siendo Dios, Dios estableció en su palabra que Él necesita legalidad para poder operar. Por eso Él busca hombres que se pongan delante de Él, hombres o mujeres que se pongan delante de Él a favor de la tierra para lo que Él quiere hacer. Amén. ¿Sabe por qué? Porque Dios no es ilegal, Dios es legal. Por eso lo he dicho un montón de veces y lo voy a decir hasta que usted lo entienda. Cada vez que el diablo viene con una causa, cada vez que el diablo encuentra algo en ti, cada vez que tú le abres una puerta al diablo, el diablo encuentra una causa y te lleva allá arriba con una legalidad para que Dios pueda acceder a lo que Él está pidiendo. Amén. Ahora, si no encuentra nada en ti, gloria al Señor, porque no puede hacer nada. Entonces, todo, aún siendo Dios, necesita legalidad. Entonces, tenemos que tener claro en qué se basa nuestro derecho legal que nos habilita para poder interceder por otros en el trono de la gracia. Primero, voy a dar a lo menos 4 razones que nos habilitan para entrar a la sala del trono. Primero, es que somos sacerdotes de Dios. Póngale la mano en el hombro que está solo y dígale, tú eres rey y sacerdote. Así que tienes el derecho legal por Dios. El ser sacerdote de Dios te da el derecho para entrar a sus atrios, para entrar al lugar santo y al lugar santísimo. ¿Se recuerda el otro día cuando vi una foto del tabernáculo acá? Y dije yo, de ahí para allá era solo camino de sacerdotes. El pueblo llegaba hasta el atrio, pero los sacerdotes podían entrar del altar del sacrificio, pasaban por el lavacro, que era una fuente grande, se lavaban las manos, los pies y entraban al lugar santo. Y luego al lugar santísimo, el sumo sacerdote una vez por año. Pero la Biblia dice
en Apocalipsis, capítulo 1, versos 5 y 6. A ver si ahora sí me pueden ayudar con... Yo lo tengo acá, pero quiero que lo veamos todos. Apocalipsis 1, 5 y 6. ¿Qué pasa, Pablito? ¿Ahí sí? Ya. Ahí. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, nuestro Padre. ¿Cuántos creen esta verdad espiritual de que somos reyes y sacerdotes para Dios? Antiguamente estaba separado el ministerio del rey y el sacerdote. El sacerdote solo ministraba a Dios y el rey, ¿verdad?, ejercía sobre la nación, conquistaba y establecía. Pero hoy Dios unió estos dos ministerios y nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes. Así que no solamente puedes conquistar para el reino de Dios, sino que también puedes ministrar a Dios en el lugar santísimo, en el altar en el trono de la gracia. Amén. Así que la primera razón que nos faculta para orar por otros es que fuimos hechos por el Señor sacerdotes de Dios según el orden de Melquisedec. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Mire, déjeme decirle algo, por favor. Toda la Biblia, desde principio a fin, funciona en base a la fe. Y si usted no tiene fe, entonces no es para usted. Amén. Porque hay que tener fe para creer que somos reyes y sacerdotes y que somos real sacerdocio. Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Así que todo sacerdote es ordenado como tal para presentarse ante Dios a favor de los hombres. Mira, eso significa sacerdote o sacerdocio. Amén. Es uno que se presenta delante de Dios a favor de los hombres, ¿sí? Es un representante. Así que su tarea, la del sacerdote, la tarea más que un representante ante Dios, ¿verdad? Es que representa a los demás. Cuando el sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, iba en representación de todo el pueblo. Amén. ¿Le han dicho alguna vez? A los pastores siempre nos dicen, pastor, ore por mí. ¿No ve que usted está más cerca de Dios? ¿Es verdad eso, no? Todos los que estamos aquí somos reyes y sacerdotes. Por eso cuando la gente me dice, pastor, puedo llorar, pero claro, si eres un sacerdote del Dios Altísimo. O le han dicho, ¿ha escuchado eso? A aprovechar de quebrar algunas cosas que no son ciertas, ¿cierto? Cuando dicen, le dicen a la hermana o al hermano, pero Jorge, tú tienes que presentarte delante de Dios porque tú eres el sacerdote de tu casa. ¿Ha escuchado eso, no? Pero hermano, si usted es el sacerdote de su casa, y lo hemos enseñado 1000 veces y la gente sigue diciendo lo mismo. ¿Es así o no? Mitad sí, mitad no. Porque es verdad, el hombre es sacerdote, pero de Dios, no de su casa. Porque la mujer también es sacerdote de Dios. Y si hay una familia que sirve al Señor, entonces toda la familia es sacerdotal porque son todos hijos de Dios y Él nos constituyó a todo su pueblo reyes y sacerdotes. Así que tanto el hombre como la mujer son real sacerdocio. El hombre no es el sacerdote de la casa. Usted tiene que quitar eso de su boca. El hombre lo que es cabeza de su casa, que es otra cosa. Amén. Algunos son el cabezón de la casa, pero eso es otra cosa también.
Amén. Así que todos somos reyes y sacerdotes. Y esta es la primera razón que nos faculta para ir delante de Dios para interceder por otros. Levanta su mano al cielo y diga: gracias, Señor, porque tu palabra me garantiza que yo puedo entrar al trono de la gracia porque tú me hiciste sacerdote tuyo. Amén. Ahora dígalo con fe. Aleluya. Hebreos 5:1. Si lo pones, Pablito, por favor. Hebreos 5:1. Mira lo que dice. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Amén. Así que, amadas hermanas, ustedes pueden ir delante de Dios y estar en el trono de la gracia por su familia. ¿Sí? Amados hermanos, ustedes pueden ir al trono de la gracia e interceder por sus esposas, por sus hijos. Claro que sí, porque Dios lo estableció. Como sacerdotes de Dios, entonces nosotros tenemos, escúchame bien, el deber y el derecho de presentarnos ante el trono de la gracia para interceder por otros. Ya sea por quien Dios te coloque en el corazón para interceder por otros. Amén. La segunda razón que nos habilita es el mandato divino de orar por otros. Amén. Orar por otros. Santiago 5:16 dice: orad unos por otros. Orar unos por otros. Y Efesios capítulo 6, verso 18, dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que pregunto, ¿tiene que orar usted por su hermano? Porque me gusta, sí, porque no me queda muy bien, no. ¿O hay que orar por todos? Por todos, ¿cierto? Por los que están adelante, por los que están atrás, por los que están al lado, por los que están al otro lado. ¿Sí? Mira lo que dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Así que cuando uno de nuestros hermanos está pasando problemas, ¿qué tenemos que hacer? Orar por él o por ella, suplicarle al Señor. ¿Pero dónde? ¿Con qué? En el Espíritu, con el Espíritu. Amén. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que mira, por toda la Escritura vemos a siervos de Dios orando por otros, cumpliendo así el mandato de rogar por los demás. El profeta Samuel consideró un pecado dejar de hacerlo. Mira lo que dice 1 Samuel 12:23. ¿Usted había pensado que si usted deja de orar por los santos es pecado? ¿Quiénes son los santos? Todos nosotros, ¿cierto? Todo el pueblo de Dios. Mira lo que dice 1 Samuel 12:23. Así que dijo Samuel esto: lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, dejando de interceder por ustedes. Amén. Aleluya. No eres pastor, pero tienes una familia. Amén. A lo mejor no eres pastor, pero eres líder. O a lo mejor, como decía el sábado pasado, ganaste a alguien.
o has ganado gente y tienes hijos espirituales. Lejos sea de mí, dijo Samuel. Lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Qué tremendo. Y el apóstol Pablo practicaba la disciplina de orar por sus discípulos en todas sus oraciones. Romanos 1:9 dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Que eso es para los pastores solamente. No. El mandato es orar los unos por los otros. Amén. Y por último, Filipenses 1:4 dice: siempre, dice Pablo, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Qué precioso, hermano. Así que, ¿qué nos habilita para entrar al trono de la gracia? Primero, que somos sacerdotes. Segundo, el mandato de Dios a orar los unos por los otros. Tercero, acceso libre y pleno al lugar santísimo. Amén. ¿Por qué tenemos el acceso libre y pleno a entrar al lugar santísimo? Por la sangre. Mira, aquí hay a lo menos 3 razones. Primero, por causa del sacrificio de Jesús y el derramamiento de su sangre. Así que eso nos da el derecho. Usted vio que cuando Cristo murió en la cruz, ¿qué estaba haciendo a él en la cruz? Estaba derramando su sangre, ¿cierto? Derramando su sangre. Y cuando él murió, cuando dijo: Padre, consumado es, vino un terremoto y el velo se rasgó. Así que ya el velo no está. Amén. Por eso cuando tú lees el libro de Hebreos te das cuenta que ya no habla del lugar, del atrio, del lugar santo y del lugar santísimo, sino que habla de un solo ámbito, porque ya no está el velo. Amén. Ahora él estaba derramando su sangre. Cuando resucitó y vino María a abrazarlo, él le dijo: no me toques porque aún no he subido. ¿A qué tenía que subir? A ofrecer su sangre en el propiciatorio, en el trono de la gracia. Y recién ahí él fue constituido sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. Así que la victoria completa de Cristo está cuando él ascendió y ofreció su sangre. Por eso tú y yo no nos podemos quedar solamente en el ámbito de la cruz. Tenemos que entrar mucho más allá al trono de la gracia. Amén. Así que por causa del sacrificio de Jesús y del derramamiento de su sangre. Segundo, por el rompimiento del velo que nos impedía entrar a la presencia de Dios. El velo ya no está. Mira, si tú tuvieras una panorámica del lugar santo y del lugar santísimo, mira, acá estaba en el lugar santísimo el propiciatorio. Amén. Y la cortina estaba aquí, que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Aquí la cortina y al ladito de la cortina el altar del incienso. Ahora, el altar del incienso es donde los santos ofrecen sus oraciones al Señor en Cristo. Todo lo que me pidiera al Padre en mi nombre. Entonces este altar del incienso me habla del Cristo crucificado pero ascendido. Así que todas nuestras oraciones se hacen aquí, ¿verdad? Entonces mira, ahí estaba el velo. Fíjate, el altar de las oraciones y el propiciatorio, el trono de la gracia, apegaditos. ¿Por qué cree usted que estaban tan apegados? Porque la oración siempre está cerquita de Dios. Ahora, cuando Cristo murió, ese velo que impedía el paso fue rasgado y ya no está. Y dice Pablo: ahora podemos entrar confiadamente porque Cristo derramó su sangre, Cristo la ofreció, se rompió el velo. Y tercero, porque Jesús está allí mismo, ahí, en el lugar santísimo como nuestro gran sumo sacerdote
intercediendo siempre por nosotros. ¿No le da un aplauso al Señor por eso? Amén. Entonces mira, Hebreos 10, 19 al 22. Dice lo siguiente. Hebreos 10, 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por qué? Por la sangre de Jesucristo. Verso siguiente. Por el camino nuevo y vivo que Él abrió a través del velo, esto es, de su carne. ¿Por qué hicieron pedazo la carne de Jesús? Porque era un velo. Aleluya. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, verso 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos en plena certidumbre de fe. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que tú y yo vamos a Dios, el velo ya no está. El camino está abierto porque su sangre lo abrió y hay un camino nuevo que la gente no lo conocía, solo el sumo sacerdote. Pero ahora tú y yo podemos ir por ese camino nuevo y un camino vivo porque ya el velo no está, porque su sangre abrió el camino. Así que te puedes acercar en plena certidumbre de fe. ¿Qué es eso? Que cada vez que tú entras al altar, que cada vez que tú entras al trono de la gracia, Dios siempre te hará justicia. Dios siempre te responderá. Dios siempre moverá su misericordia para ti. Dios siempre te dará el socorro que necesitas. Amén. Acerquémonos en plena certidumbre de fe. Señor, ¿qué harás por mí? Señor, gracias por lo que harás. Estoy aquí entendiendo que tú eres el rey y el juez de toda justicia y que harás justicia a mi causa. Amén. Aleluya. Así que cada vez que entramos al trono de la gracia, debemos de hacerlo en plena certidumbre de fe. Porque Dios puede hacer las cosas más increíbles. Como resucitar a una persona, ¿o no? Como sanar a una persona. Como cambiar una situación. ¿Cuántos han tenido esa experiencia de que Dios dio un vuelco así, pero potente? No había por dónde. Pero entraste al trono de la gracia en plena certidumbre de fe. Señor, aquí voy porque tú eres justo, porque tú eres el que me hará justicia. Amén. Y por último, número 4. Así que fíjate, 3 cosas, mira, hasta aquí hemos visto 3 cosas que nos dan legalidad. El que somos primero, que somos sacerdotes. Segundo, el mandato divino a orar por otros te da legalidad para entrar. Y tercero, es que gracias a su sangre y a su muerte tenemos el acceso libre para entrar. Aleluya. Entonces cuando la gente, tú hablas de esto, la gente dice, por favor, ore por mí porque usted está más cerca de Dios. Y es verdad que tú y yo estamos más cerca de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él abrió el camino para todos sus hijos. Y la gente que está en el mundo, que no tiene a Cristo, no tiene este acceso. Tiene acceso cerrado, prohibido entrar, solo camino de sacerdotes. Por eso cuando leemos y decimos que somos nación santa, real sacerdocio, usted y yo deberíamos de saltar porque tenemos lo que la gente del mundo no tiene, un acceso directo. Por eso la gente con razón te dice, ore por mí, porque usted tiene el acceso directo. Y usted dice, amén, gloria a Dios, porque nada me impide el acceso a Dios y yo puedo rogar por ti. Aleluya. Dígale que pégale un codacito que está a su lado, dígale, se le va a acabar la pega al pastor, dígale. Si entendemos esto. Pastor, ore por mí. Pastor, ore por mi familia. No estoy diciendo que no lo hagan, por favor, no se vaya a ir a un extremo, ¿cierto? Amén.
Y número 4. La cuarta cosa que nos da legalidad para estar ahí en el trono de la gracia es el llamamiento de Dios para ministrar en el trono de la gracia. Es que Dios te llama a ministrar en el trono de la gracia. Por eso mira, abraza por favor, abraza que está a tu lado, sí, abrázalo bien fuerte, dile, tú te crees poca cosa muchas veces. Esto, que Dios te llama a interceder, a estar en el trono de la gracia. Así que la cuarta razón que nos da derecho legal y espiritual para entrar al tribunal de Dios como intercesores por otros es que Dios mismo nos ha llamado a entrar a su tribunal para interceder. Qué tremendo, hermano. Yo me pregunto si realmente aprovechamos todo este combo de oferta. Porque cuando viene el Cyber Day, cuando vienen las ofertas, usted corre o no. Hay Cyber Day, Cyber Monday, no sé cuánta cuestión más que... Es puro chamullo nomás la cuestión, ¿o no? 2 semanas antes no te das ni cuenta y las zapatillas que valían 40 te subieron a 90. Y después las bajan así, y uno corre así hoy a la oferta. ¿Ah? Pero yo de verdad me pregunto, ¿cuántos aprovechan este combo de oferta que el Señor nos da, hermano? De entrar. Usted se cree poca cosa muchas veces, no, así que a mí el Señor. Y Dios te está llamando, ven, tienes el camino abierto, ven, entra a orar. Perdóneme por lo que voy a decir, si se me enoja, se me enoja. Con escenario no y todo se me enoja. Pero muchas veces la gente dice, pastor, ora por mí, ora por mi familia, ora por esto, todo otro. Y a mí me da la impresión que ellos nunca entran al trono. Hebreos 4:16. Hemos hablado de esto todo el rato. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Pregunto lo que pregunto siempre. ¿Por qué dice acerquémonos confiadamente? Porque somos sacerdotes, bien Mauricio. Porque el camino está abierto. Ya no hay un velo. Usted sabía que si el sacerdote entraba, en el antiguo pacto estoy hablando, y no entraba en condiciones, moría ahí mismo. Por eso lo amarraban, ¿cierto? ¿Por qué lo amarraban? ¿Por qué? Porque si alguien más entraba y no era sacerdote, moría. Entonces mira, le ponían unas campanitas, ¿cierto? No sé si como la Shakira, pero le ponían unas campanitas y una soga y entraba así. Entonces cada paso que el sacerdote daba hacia el lugar santísimo, sonaban las campanitas y los que estaban afuera decían, el sacerdote todavía vive. Amén. Y cuando dejaban de sonar las campanitas, entonces el sacerdote no se guardó tanto para el Señor. Amén. Nosotros entraríamos una pura vez nomás, ¿cierto? Amén. Pero fíjate, Pablo está diciendo ahora, acerquémonos confiadamente. Y esta es la invitación del Señor, no de Pablo, hermano. Acerquémonos confiadamente. ¿Por qué? Por todas estas razones. Y no tenemos que entrar ni con campanitas, ni tenemos que entrar amarrados, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque el camino está abierto. Ahí está. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga para que no muera. O sea que había riesgo de morir. Si alguien entraba que no tenía autorización, que no tenía un derecho para entrar. Porque Dios le dio el derecho solamente al sumo sacerdote. Y si alguien entraba sin ese derecho, moría. Y tú y yo tenemos todo el derecho a entrar. Qué maravilla, ¿eh? Aleluya.
¡Wow! Gloria a Dios. Tenemos todo el derecho de entrar. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que esto implica dos cosas. Primero, el llamado y la invitación de Dios para entrar al lugar santísimo. Es Dios el que te invita, Andrés. Es Dios el que te invita, Roxana. Es Dios el que te está llamando, Patricio. Es Dios el que te invita, Andrea. Es Dios el que te está invitando, Yanara. Es Dios el que te está invitando, Mercedita. Es Dios el que te está invitando, Rosano. A cada uno de nosotros el Señor nos hace la invitación a entrar. Y segundo, su promesa, mira, es que Dios nunca te llama sin una promesa. Amén. Su promesa de que allí, en el trono de la gracia, vamos a alcanzar. Amén. 3 cosas por lo menos: misericordia, gracia y socorro. Póngase en pie, por favor.